Puede que algunos tengamos familiares represaliados, o quizá no, pero nosotros somos sus herederos de sangre o de lucha. Y aunque es cierto que las cosas han cambiado mucho desde los años 30 y la guerra de romántico tiene poco, el capitalismo sigue matando nuestros sueños e ilusiones cada día. El concepto de memoria histórica está compuesto por un sustantivo, memoria, y un adjetivo que indica cómo es esa memoria histórica. Hay una generación educada en los años de la dictadura que lucha por una democracia, pero la llamada transición, bendecida y elevada a los altares como modélica, empieza a ser cuestionada por las personas que se van incorporando a la sociedad. Se empiezan a hacer preguntas que no tienen las respuestas deseadas y necesitan saber la verdad de lo ocurrido. A pesar de que muchos de nosotros hayamos nacido años después de la proclamación de la Segunda República, la guerra y la dictadura, como para recordar tales hechos, todos tenemos imágenes y sensaciones personales y colectivas acerca de esos acontecimientos, porque hemos sido influenciados por esa memoria colectiva. Así que la memoria, en primer lugar, es colectiva e individual al mismo tiempo. Por otra parte, las definiciones de lo que es memoria histórica son muchas y variables, igual que la equidistancia ante ellas, y la crítica de algunos intelectuales e historiadores a quienes la ponemos en valor y tratamos de recuperarla desde posiciones políticas. En un amplio sector del colectivo memorialista la definimos como una categoría social y política vinculada a hechos del pasado, ligados a uno o a varios colectivos. Por ejemplo, la memoria antifascista agrupa a todos los que lucharon contra esa lacra. No obstante, cada uno de ellos tiene percepciones diferentes y comunes de la guerra. Estos colectivos, a través del recuerdo y el olvido, construyen un relato que justifica las circunstancias y acciones del pasado, que sea apto para explicar el presente a través de ese pasado, creando así una identidad común capaz de superar cualquier otra diferencia existente dentro del colectivo memorialista. Hace unos años, un intelectual de la talla de don José Jiménez Lozano se manifestaba muy crítico al respecto de la utilización de la historia con fines políticos. En una entrevista concedida en 2018 a una revista literaria, a este señor le preguntaban sobre las 3 mujeres relacionadas con su infancia. Entre ellas, él destacaba a su madrina. Comentaba, refiriéndose a esa mujer, su comportamiento en el tiempo de la guerra civil, con motivo del enfrentamiento que mantuvo con una partida de falangistas a los que se enfrentó cuando entraron en su pueblo para hacer una saca, reprochándole su conducta, y le recordó que no se podía ir a buscar a alguien para matarle. El señor Jiménez Lozano termina diciendo: al fin aquellos fusiladores se fueron y otros también se irán si alguien tuviera el valor de aquella mujer. Es paradójico que en esta puesta en valor, relatando el coraje de su madrina, no se mencione que aquellos mismos u otros fusiladores, en otro momento, no se fueron con las manos vacías. Se las ensuciaron de sangre, llevándose a varios hombres de Langa, a los que asesinaron en la localidad vecina de Villanueva de la Ceral. 2 de ellos, hermanos de mi bisabuela María Gómez, natural de Langa. Por otra parte, las definiciones de lo que es memoria histórica son muchas y variables, igual que la equidistancia entre ellas y la crítica de algunos intelectuales e historiadores. No sé si he retrocedido. Sí, he retrocedido, ¿verdad? Perdonad. Es que no veo bien la... Es esta, yo creo que la que continúa, ¿no? Más para atrás. ¿Ahora ahí? Tienes que pasar eso. Vale, perfecto, gracias. Gracias. Ay, bueno. En la misma línea, el historiador Julián Casanova, en una entrevista en Televisión Española, planteaba la tesis de que hay que despolitizar la memoria histórica y dejar el estudio del pasado a los historiadores. Una versión corporativista de la historia, a nuestro entender, altamente cuestionable.
La hegemonía que existe de la memoria histórica en España corresponde precisamente al enorme poder de las derechas. Y ahí está el problema, porque el que controla el pasado controla el presente. ¿Cómo se explica que, excepto en Cataluña y en el País Vasco, las instituciones que tienen mayor aceptación popular sean la monarquía, el ejército y la Iglesia, todas ellas profundamente conservadoras, que junto con la banca y con el mundo empresarial son el pilar de las derechas? Es imposible explicar el subdesarrollo social de España sin entender las consecuencias del enorme poder de las derechas. A ver si no me confundo ahora. Es que, vamos a ver. Vale. Nosotros no solo rechazamos la utilización de la historia con el objetivo político de informar a la ciudadanía, ni que nos veamos, nosotros no rechazamos la utilización de la historia con el objetivo político de informar a la ciudadanía, sino que vamos a seguir haciéndolo día a día, a pesar de que algunas personas aborrezcan el hecho de que la izquierda utilice su patrimonio histórico para recordar que el hecho de haber perdido una guerra no significa que las injusticias y las clases hayan dejado de existir. Lo que en cualquier otra parte del mundo hubiera sido un ejercicio diáfano de democracia, de recuperar aquella verdad una vez violentada, en nuestro caso se ha convertido en una aventura compleja y complicada. Las voces del recuerdo han sido, por lo general, proyectos privados, nacidos de la iniciativa popular y la solidaridad entre los vecinos. La recuperación de la memoria histórica, desde las asociaciones memorialistas y las familias de los desaparecidos y asesinados por el fascismo, sigue chocando frontalmente con el constante intento de deshistorizar las relaciones sociales y el ejercicio del poder mediante el silencio y el olvido. El contexto histórico se veía venir. El 14 de julio, el gobernador Manuel Cigés Aparicio ordenó al coronel jefe de la Guardia Civil que entregara todas las armas requisadas en las semanas anteriores, a lo que éste se negó, siendo destituido. Ocupó su puesto el teniente coronel Romualdo Almoguer Martínez, hasta entonces destinado en Madrid. El 18, los militares no actuaron a pesar de que estaban con el golpe, porque el comandante militar no se encontraba en la ciudad y se desconocía la posición del nuevo teniente coronel de la Guardia Civil. El golpe militar del 17 de julio de 1936 produjo el inicio de la guerra civil en España. Una vez consumado el golpe de Estado contra la legalidad vigente, la provincia quedó partida en dos al inicio de la guerra civil. Una zona de guerra, el Valle del Tietar, donde durante unos meses la comarca se mantuvo leal a la República, y otra de retaguardia, la Moraña. Por su cercanía a la provincia de Madrid, el Valle del Tietar se vio de inmediato envuelto en la contienda. De esta forma, a finales de julio, la zona sur de la provincia de Ávila quedó enmarcada en territorio republicano. Por el contrario, el resto de la provincia estaba controlada por el bando rebelde. De igual forma que los primeros conspiradores y posteriormente alzados no tuvieron en cuenta la ciudad de Ávila en sus planes contra y para derrocar el legítimo gobierno de la República, tampoco los historiadores parecen haberla considerado importante, o al menos importante para sus estudios. Ahora se van dando algunos estudios más. Parece que como si estos últimos dieran por sentado lo que piensa la mayoría de las gentes de buena voluntad y las llamadas, en el antiguo régimen dictatorial, y por ello mismo más interesadas, gentes de orden. Según unos y otros, apenas hubo guerra civil en la ciudad y en las principales comarcas de la provincia, y por tanto, pocas muertes y asesinatos se derivaban de ello. Estas buenas gentes de orden sí que hablaban, por supuesto, aun con odio, o al menos con rencor, de los terribles asesinatos de los rojos en la comarca de la provincia, el Valle del Tietar, que durante 3 meses se mantuvo leal a la República. Cuando el 17 de julio llegaron las primeras noticias del alzamiento militar en África, en la ciudad de Ávila no existía prácticamente guarnición militar alguna. Debido a tal escasez, Ávila no entraba en los planes de los golpistas. Situada entre Madrid y Valladolid, en la estrategia de estos figuraba que la provincia abulense
seguiría a la ciudad del Pisuerga, cuartel general de la 7ª División, en su decisión de apoyar el golpe en Valladolid. Esperaban sin ninguna duda triunfar. A las 6 de la mañana del domingo 19, los guardias, que habían oído por la radio la proclamación del estado de guerra en toda la 7ª División, decidieron salir a la calle. En primer lugar, detuvieron al gobernador Manuel Cigés Aparicio y ocuparon la Casa del Pueblo. El jefe de la Policía Municipal detuvo en el ayuntamiento al alcalde Eutanasio Meneses Muñoz y a los concejales del Frente Popular. A las 7 de la mañana del 19 de julio se da lectura en la ciudad de Ávila del bando declarando el estado de guerra. La primera lectura se realiza en el Mercado Chico. Después de la lectura del bando de guerra, se iniciaron las primeras detenciones por toda la ciudad de un gran número de simpatizantes y adeptos al Frente Popular. La toma del poder por los sublevados en la provincia vino acompañada desde el primer momento por una represión de enorme virulencia, que en modo alguno respondía a una resistencia al golpe que no se dio en ningún lado, salvo en casos excepcionales. Desde el primer momento, la represión desencadenada por los sublevados estuvo perfectamente dirigida para conseguir dos objetivos simultáneos: paralizar a la población por el terror y neutralizar a la mayor cantidad posible de enemigos políticos. El mismo 19 de julio, rápidamente, la primera acción golpista ordenada desde Ávila la llevó a cabo el capitán de la Guardia Civil, Florentino Chicote. La víctima fue el diputado socialista por Ávila, Felipe García Muro. Después de estar en Ávila, cuando se dirigía a Valladolid en el tren, fue interceptado y fusilado en Medina del Campo junto a sus escoltas. Mientras tanto, ya se había emprendido la represión por toda la provincia, a cargo de miembros de la Guardia Civil, falangistas, militantes de la JAB y fascistas de indeterminada adscripción. En los últimos días del mes de julio y seguidamente en el mes de agosto, por los campos y las aldeas, sonaba un grito de venganza contra los jornaleros y sus sindicatos. Comed república. Hambre, miseria, violencia y callejera parlamentaria. Cualquier arma sirvió a las oligarquías conspiradoras para crear un propicio clima prebélico y el ajuste de cuentas que, tras el estallido golpista, pasaría de la penuria al terror. Desde el primer momento, Ávila fue visitada por importantes y destacados generales y oficiales, incluido Franco o el general Emilio Mola, al que vemos paseando junto a las murallas en 1936. El día 21 de julio, el teniente jefe de la línea de Piedrahita sale a practicar la detención de un comunista en Cabezas del Villar. Una vez prestado el servicio, regresa a la fuerza a la 1 de la madrugada. Nada nos dice respecto a lo ocurrido con él. El día 22, en la zona de Madrigal, el comandante del puesto de la Guardia Civil recorre todos los pueblos de su demarcación, destituyendo a todos los alcaldes, muchos de ellos del Partido Agrario, miembro de la CEDA, nombrados gestores a cuyo frente colocaron a los cabecillas falangistas de cada localidad. En Piedrahita, el teniente jefe de línea Raimundo Vicente Pascua, con 13 números reforzados por una docena de falangistas, marcharon, una vez requisados coches y bicicletas, por los pueblos de alrededor, declarando el estado de guerra. En Barco de Ávila, que se había declarado la huelga general, sin embargo acudió Vicente Pascua y, tras detener a los dirigentes del Frente Popular, armó a la gente de orden. Se sucedieron por toda la geografía de la provincia de Ávila detenciones masivas. La liquidación física se llevó a cabo en un primer momento mediante las ejecuciones extrajudiciales que convencionalmente se han dado en llamar paseos. Un grupo de hombres, normalmente de fuera del pueblo, a menudo con camisa de la falange y acompañados a veces por un guardia civil, se presentaban en un pueblo con una lista de hombres, casi nunca mujeres, y se los iban llevando de sus casas. Con la caída del Valle del Tietar, a finales del mes de octubre del 36, y la toma de los pueblos por el ejército rebelde, se inició la actuación represiva y de venganza, llevándose a cabo decenas de fusilamientos en la mayoría de los pueblos de la comarca. En la Campiña, comarca norte de la Moraña, los fascistas tenían la predilección macabra de fusilar en los pinares o en las tierras del Labrantío, dejando en ocasiones a sus víctimas desangrándose y agonizando durante horas, sin permitir que nadie se acercara a ellos para auxiliarlos.
Cuando se molestaban en enterrarlos, para lo que obligaban a otras gentes de izquierda de su pueblo, los dejaban a poca profundidad, lo que suponía que en pocos días los perros estaban sacando los cuerpos al exterior. Y a partir de estos asesinatos se desataría en la provincia de Ávila un río de sangre, cebándose la represión con los tres colectivos que incondicionalmente más habían apoyado a la República: los maestros, los jornaleros y sus sindicatos, los cargos públicos, alcaldes, concejales y concejales del Frente Popular. La represión del magisterio. La represión de los maestros y profesores en la provincia de Ávila fue muy intensa, cruel y dura. Alrededor de 26 maestros y profesores, identificados como republicanos, murieron asesinados en la provincia de Ávila por la represión fascista en los días de la Guerra Civil. Otros, decenas de ellos, sufrieron diversas penas, entre ellas la más común, el alejamiento de las aulas. La suma de maestros fusilados, 20 de los 26 fusilados, si excluimos a 2 inspectores, se ensañanza y 4 profesores más los destituidos, supone que el total de maestros represaliados en la provincia fue de al menos 178, un 25% del total, 1 de cada 4 maestros. Es decir, que esta aportación es del compañero Rafa Sánchez, de un trabajo que realizó para la UGT de la represión del magisterio. La represión contra los jornaleros y las sociedades obreras. La represión franquista llevada a cabo en el periodo 1936-1950, hemos alargado un poco, vista desde esta perspectiva, se convirtió en el instrumento al servicio de las clases rurales dominantes, para doblegar la resistencia de los jornaleros y las sociedades obreras a las que estaban afiliados la mayoría de ellos, con el objetivo de reimplantar de nuevo el orden agrario tradicional, nuevamente hegemonizado por el patrono rural. La represión desencadenada por los sublevados estuvo perfectamente dirigida para conseguir 2 objetivos simultáneos: como decíamos antes, para paralizar a la población por el terror y neutralizar a la mayor cantidad posible de enemigos políticos, entre ellos a las sociedades obreras. La represión de alcaldes y concejales republicanos. En la retaguardia, las nuevas autoridades no se demoraron ni lo más mínimo en comenzar a asesinar a todos aquellos que cayeran en sus manos. La represión se centró en aquellos concejales que habían pertenecido a los partidos que formaban parte del Frente Popular. Aquí podemos ver a 5 alcaldes asesinados y con ellos, en la mayoría de los casos, asesinaron al resto de los concejales del Frente Popular: Basilio Martín, de Fontiveros; Cándido Martín, Tornadizos de Ávila; Elidoro Martín, San Miguel de Serrezuela; Eufrasio Meneses de Ávila; Florentino García de Barromán y Ventura Gutiérrez de Narros de Sadoña, de toda la provincia. Hubo lugares puntuales donde la intervención oportuna del alcalde, nombrado por los rebeldes, del párroco local o de un terrateniente con relaciones clienterales, impidieron que se cometieran asesinatos, o al menos intentaron frenar la espiral de terror homicida, mediando ante la Guardia Civil o los dirigentes de las milicias falangistas, siempre y cuando fueran personas de reconocido prestigio dentro de la comunidad, que por supuesto no fueran sospechosos de desafección al movimiento. Una historia, entre cientos de ellas, trágica como todas, oculta, inédita hasta ahora, la sucedida en el pueblo de Bercial de Zapardiel, Ávila, el 30 de agosto de 1936, mi pueblo. Después de la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril del 31, los segadores, jornaleros y mozos de labor se afiliaron masivamente a las sociedades obreras de oficios varios, socialistas o anarquistas. En las elecciones del 16 de febrero de 1936 ganaba en España el Frente Popular. Por el contrario, las derechas vencieron en la provincia de Ávila. Se trataba sin duda de un reflejo del conservadurismo político-social existente en esta provincia castellana. Las ocupaciones de fincas en la provincia en los meses posteriores a las elecciones obligaron a intervenir a la Guardia Civil, al igual que ocurría en otros lugares cercanos como Salamanca y Extremadura. Aquí podemos ver la declaración del alcalde de Bercial, Alberto Coca, donde relata los hechos de una manifestación en su contra convocada por la sociedad obrera local, manifestando que terminó con enfrentamientos, insultos e intentos de agresión contra el alcalde.
Centenares de estos trabajadores, en los meses de julio a octubre del 36, fueron masacrados, sin compasión, pagando caro sus justas reivindicaciones, su afiliación y militancia en las sociedades obreras y en los partidos políticos. Aquí podemos ver a un grupo de segadores en el Mercado Chico de Ávila esperando ser contratados. Después del golpe de Estado pasó a llamarse Plaza de la Victoria. Las huelgas de resineros en la sierra acompañaban estas huelgas de los segadores, jornaleros y mozos de labor. En otra ocasión fueron 400 obreros en paro de la ciudad los que se adueñaron de herramientas municipales y se dedicaron a levantar el pavimento de las calles para reivindicar trabajo y el cobro de un salario mínimo. La Guardia Civil los expulsó enérgicamente de las calles. Desde aquella fecha, de febrero, hasta el alzamiento militar, los enfrentamientos entre los partidarios de la derecha y de la izquierda en la provincia de Ávila dejaron 5 muertos y 12 heridos. Apuntes del diario dietario del patrón de Bercial, comentando la huelga reivindicativa de jornada laboral de 8 horas celebrada entre el 7 al 16 de julio de 1936. En el primer documento a la izquierda, el apunte del 7 de julio de 1936, testimonió el patrón de Bercial comentando la última huelga de segadores y mozos de labranza, reivindicando la jornada de 8 horas celebrada en la provincia de Ávila del 7 al 16 de julio. El segundo documento, de la derecha, apunte del día 16 de julio, 2 días antes del golpe. Ese día se reintegran al trabajo los obreros, segadores y los mozos de labor por orden del señor gobernador. Han estado en huelga 9 días y ahora trabajan 8 horas. Logro, ¿no? Abajo, apunte del 21 de julio, 3 días después del golpe. Ese día, por la tarde, empiezan a trabajar los mozos 12 horas después del golpe. Documentos adquiridos de un familiar del patrón. En esta localidad, de la zona norte de la provincia, tenía su centro de operaciones la primera sección de la Falange de Ávila. Desde aquí se organizaron las partidas de asesinos que sembraron de muertos y terror todos los términos municipales de la localidad y de su entorno, entre ellos el de Bercial de Zapardiel. El jefe de la falange de este pueblo estaba preso en la ciudad de Ávila por sedicioso el 18 de julio. Fue liberado por los golpistas al mismo tiempo que Onésimo Redondo, regresando de inmediato a su pueblo para dirigir y organizar la represión en la comarca de La Moraña. Después de que el cura de Bercial, una noche aciaga del mes de agosto, cuando los falangistas habían sacado del pueblo montados en un camión a 20 vecinos, entre ellos a mi abuelo, logró pistola en mano, colocando su coche delante de los fascistas, de que había que tener valor, bajarlos de él y llevárselos de regreso al pueblo. Los falangistas de Madrigal y de Bercial, sedientos de sangre y de venganza, ebrios, van a buscar a los segadores de la Parra, que dormían en las cabañas de las Heras, y los asesinan junto a un pinar a 1 kilómetro del pueblo. También asesinaron, ese mismo día, a otros 3 de la localidad vecina de Cabezas del Pozo, todos ellos naturales de la Parra. Días antes habían llegado los delatores de su pueblo, situado al otro extremo de la provincia de Ávila. Señalados. Vamos a ver. Los mayores hacedores de las listas, las sacas y los paseos, junto a los caciques propietarios de la tierra e industriales locales, fueron los falangistas. Este señor que vemos en la imagen, era uno de los mayores propietarios de tierra de Bercial. Fue alcalde durante 25 años y diputado provincial. Asimismo, fue un destacado miembro del Partido Agrario y, sobre todo, el mejor exponente de cacique local y comarcal. Formó parte de todos los comités de huelga en representación de los propietarios de la provincia, desde 1931 a 1936, en la última huelga que hemos relatado. Este es el patrón para el que estaban trabajando los segadores de la Parra cuando fueron asesinados por elementos de la falange de Madrigal en colaboración con los de Bercial. Después de haber terminado de segar sus tierras, el día 30 de agosto de 1936, los falangistas asesinaron a los segadores que trabajaban con él, entregando su dinero y sus salarios a los asesinos.
Este propietario, como la mayoría de los propietarios de la zona que pertenecían al partido agrario de la Ceda, entregaban periódicamente a la falange local contribuciones de dinero o en especie para financiar las actividades criminales de los fascistas. Tenemos documentos, sobre esto. ¿Y cómo se llama, perdona, este señor, el amo? Lo he obviado. Bueno, si tenía mucho interés, pues está claro. Castor García. Castor García. Aquí podemos ver un documento estremecedor, fechado el 31 de julio, donde se demuestra la estrecha colaboración que existió entre los propietarios labradores, la gente de orden, con la falange para colaborar en el exterminio y robo de los jornaleros. El propietario no paga a los segadores asesinados y además apunta, para justificar su incumplimiento, el hipócrita eufemismo de por haber tenido la desgracia de haber fallecido en el día de ayer. Luego veremos el documento más detallado. Esta fue una práctica llevada a cabo de forma sistemática en varios pueblos de la Moraña. Las nuevas autoridades, a partir del 23 de julio, colaboraron con entusiasmo en la mayoría de los casos con la falange para llevar a cabo la limpieza. La mayoría de los alcaldes y concejales nombrados para las gestoras pertenecían a esta organización o simpatizaban con ella. Asimismo, después del golpe se fraguó una alianza letal para la República, los trabajadores y las clases populares, la unión entre el ejército y la Iglesia Católica. Si bien es cierto que en algún caso puntual, como el de Bercial, evitó que pasearan a 20 vecinos de esta localidad, el resto de los curas se enfundaron, o una gran mayoría, el mono azul con el yugo y las flechas para encabezar los piquetes de represión, matando o confesando. Muy contradictorio, ¿verdad? La guerra en la provincia de Ávila. Una vez conquistado, ya supongo que esto lo habréis escuchado o lo escucharéis mañana, pero dentro del contexto hay que relatarlo, ¿vale? Una vez consumado el golpe de Estado, los mandos militares golpistas ordenaron a mediados de agosto del 36 a la columna Monasterio que se organizara en la ciudad de Ávila. La batalla inicial por el puerto del Pico, donde los golpistas se encontraron de lleno con la defensa numantina de las tropas republicanas, fue la primera que demostró que la guerra iba a ser cruenta, dura y con pérdida para todos. El avance de la columna Monasterio por el Tieta no fue un éxito continuado, sino que al llegar a Gavilanes, Mijares y Puerto de Mijares, se enfrentó a uno de sus mayores problemas. En el entorno de esos pueblos se libró una dura batalla contra las tropas republicanas, que a punto estuvo de decidir la suerte del Tieta en aquel otoño de 1936. En Casavieja, en el desarrollo de la batalla final del Tieta, tuvo un terrible impacto debido principalmente a los bombardeos de la aviación franquista. En esta última etapa del enfrentamiento dejó embolsada la columna republicana del Rosal, en Sotillo de Ladrada, con un dramático resultado tanto para civiles como para los milicianos. El frente del Valle del Tieta aguantó el envite de los sublevados y se mantuvo 4 meses controlado por la República, hasta el 10 de octubre. En este tiempo se sucedieron continuos avances y retrocesos, escaramuzas, toma de pueblos. El frente de Mijares se convirtió en la mayor fortaleza de la defensa republicana del Tieta, una defensa planificada, calculada y efectiva temporalmente. Trabajos de recuperación de la memoria. Se la contesto y ahora vamos aquí a hablar de todos estos puntos que son parte del protocolo, ahora ya oficial y oficializado y publicado en el boletín. Investigación preliminar, intervención arqueológica, investigación forense de los restos humanos, destino final de los restos, homenajes y actos divulgativos. Investigación preliminar. La primera tarea es el trabajo de investigación para recuperar de la memoria escrita y gráfica. En estos 20 años, desde nuestra constitución como asociación, hemos estado investigando en el Archivo Histórico Provincial, en el que estamos ahora, en los archivos de los ayuntamientos y juzgados municipales, en el Archivo Militar e incluso en el Archivo Diocesano. También hemos tenido acceso a importantes documentos cedidos por los familiares de los represaliados.
como el diario dietario de este señor, del que hemos sido, el que ha sido una fuente importante de lo que hemos relatado, ¿vale? El patrón. Informe de la denuncia presentada, estos son los documentos de la parte de la investigación. Informe de la denuncia presentada por el alcalde de San Cibrián contra Catalino Llorente Martín, natural de este pueblo, sobre su actuación antes del comienzo nacional. Refiriéndose a Catalino, dice el alcalde: puedo manifestar que fue avanzado en la extrema izquierda, perteneciendo de los más acérrimos de la Casa del Pueblo. En la huelga del 7 al 17 de julio de 1936 fue uno de los destacados, saliendo a detener a los humildes labradores que pretendían salir a recoger sus cosechas. Aquí está documento gráfico sobre el testimonio de Jaime Llorente Martín, donde narra la historia de su padre. De estas entrevistas, documentadas en vídeos y en audios, tenemos decenas, ¿vale? En este documento se puede leer el asiento, en el de la izquierda, el asiento de la contabilidad del amo, en que apunta que paga a 4 de sus segadores, pero deja sin pagar a otros 4 y anota: me quedan sin pagar por haber tenido la desgracia de haber muerto en el día de ayer Santos Quitián, 410 pesetas con 70, Rafael Fuentes, 410 con 70 y Galo Plasencia. Falta uno, que no estaba en esta. El segundo documento, y es el más estremecedor, ya me pasé. Vamos. El segundo documento, esto es de no controlar los ordenadores. El segundo documento es de la Falange. Falange Española de Madrigal recibe, esto es textual, recibe 1.052,10 por don Castor García, importe de los salarios de Rafael Fuentes Santos Quitián y Galo Plasencia como segadores fugados del pueblo de Bercial, con objeto de unirse a los rojos de la Parra. Este documento es único este documento, ¿vale? A la izquierda podemos ver la solicitud de acceso a la finca privada donde están enterrados los restos de los asesinados de Narro de Saldueña, solicitud que fue denegada por los propietarios durante años. A la derecha podemos ver a la señora Romana. Entonces, en el 2003, contaba con 97 años. Tengo la grabación hecha, ¿vale? Ahora tendría, pues, calcular 20 años más, 117 o 100, ¿vale? Y podía haber visto regresar a su pueblo los restos de su marido. Todavía estaba a tiempo, ¿vale? Debajo, la fotografía con los nombres y los datos de los 5 asesinados enterrados en Bercial, que todavía están allí, lo hemos intentado y todavía no hemos logrado sacarlos. Aquí podemos ver varios ejemplos, entre decenas de ellos, como decía antes, de testimonios de hijos de represaliados por el franquismo, de Candeleda, Gavilanes, Navarredonda y Langa, por toda la geografía de la provincia. Documentados en vídeos y en audios. La localización, excavación, recuperación y señalización de fosas comunes perdidas en cunetas y descampados en las que descansan republicanos asesinados durante la Guerra Civil es una acción de justicia histórica, pero también es un ejercicio didáctico para todo nuestro pueblo. El encontrar esas fosas, esas blancas calaveras, agujereadas por el tiro de gracia de lo que un día fueron personas que en su gran mayoría tenían una gran inquietud política que les enfrentaba a los poderes dominantes de la época, nos ha hecho a algunos despertar y hacernos preguntas sobre las causas que ocasionaron tantos miles de asesinatos, porque tenemos la certeza de que fueron miles, y no solo durante la contienda, sino también después de la contienda. Actuaciones arqueológicas llevadas a cabo en distintas partes de la provincia de Ávila, Salamanca y Valladolid. Después de tener testimoniado el lugar aproximado de la fosa, se realiza el pase del georradar y del detector de metales para buscar evidencias materiales. Se procede a iniciar el proceso de excavación a pico y pala, que lo hemos hecho en alguna ocasión, o con retroexcavadora. En septiembre de 2003, en Bercial de Zapardiel, llevamos a cabo la primera exhumación de nuestra asociación. De 15 asesinados enterrados en 3 fosas distintas en esta localidad, se recuperaron de una de ellas los restos de 4 de los segadores, de los 7 segadores de la Parra. Previo al acto de exhumación, se había realizado el proceso de investigación de los acontecimientos acaecidos el 30 de septiembre del 36, el día que además
de ser asesinados vilmente, los segadores, por una partida de asesinos falangistas, le robaron el salario a los de 3 meses de siega. Rafael tenía 26 años, Pedro 40, Fuentes y Galo Palencia y Santos Quitián 49. En esta sumación se cumplió a rajatabla el protocolo establecido por nuestro foro. Después se dejó de cumplir, lógicamente hasta hace no tanto, ¿vale? Investigación, información y permiso de los familiares, denuncia ante el juzgado de los crímenes cometidos, exhumación, análisis antropológico y, por último, la identificación genética de los restos. Y la culminación del proceso, la celebración del funeral y el homenaje. 2 fines de semana consecutivos estuvimos en la localidad... No me he pasado, ¿no? Perdón. Así, esta es. 2 fines de semana estuvimos en la localidad salmantina de Zafrón, de Salamanca, en los que allí estuvo presente la señora María, entonces de 86 años. Tenía 20 años cuando asesinaron a su padre y se llevaron de su casa, esperando que encontráramos a su padre. En la exhumación de Zafrón recuperamos los restos de 4 asesinados, entre ellos el padre de María, al que reconoció por el cinturón que llevaba el día que lo asesinaron. Ahí habéis visto el tiro de gracia. Exhumación en el Arenal, Ávila, 3 cuerpos recuperados y exhumados. En esta exhumación se localizaron los restos de 3 personas, un matrimonio y su yerno. La localización fue inmediata, pues el lugar exacto de su ubicación la conocían los familiares descendientes de los asesinados. A pesar de llevar a cabo la exhumación con éxito, en esta ocasión no se firmó el correspondiente protocolo previo de compromiso con la familia, por lo que el funeral fue privado y no pudimos, lamentablemente, realizar un homenaje público, importantísimo. Navarredonda de Gredos. La exhumación de Navarredonda de Gredos ha sido la actuación en la que más recursos humanos, técnicos y económicos hemos empleado. Después de llevar meses realizando trincheras y catas en distintos lugares de su entorno, logramos por fin, gracias a la información de un vecino de Navarredonda, que siendo niño vio donde los enterraron cuando estaba guardando sus cabras por aquel paraje. En este pozo, ubicado en la localidad de Aldeseca, se arrojaron los restos de los 7 asesinados de Pájaros de Adaja. Posteriormente, exhumados en el año 1959, esto lo añado yo, no lo tengo aquí, sin el consentimiento de la familia, y llevados al Valle de los Caídos, hoy Cuelgamuros, junto a miles de republicanos de otros puntos de España. Aquí podemos ver fragmentos óseos y abalorios recuperados en la fosa, entre ellos un mechero de yesca, botones y algo que no aparece en la imagen, que era un dedal, que me parece que no sé, tenemos por ahí en una imagen, Fausto, ¿no? Sí. Aquí vemos a familiares, perdón, que no sé si me he pasado de diapositiva, a ver. Aquí vemos a varios vecinos de Gavilanes, familiares y vecinos de Gavilanes tenían en su poder toda la documentación y testimonios relacionados con el asesinato de los jornaleros de Gavilanes, el 18 y el 19 de noviembre de 1936. El sábado 28 de abril del 2012 se terminó con éxito de exhumar los restos de los 3 republicanos de Gavilanes. Aquí vemos a Paco Echevarría, con Mariluz, mi compañera, estando en el laboratorio que tiene... ¿Perdón? Perdón. Es que como veo la siguiente, por eso estoy confundido. Vale. Esta es, perdón. En el laboratorio de la Universidad de San Sebastián, donde hemos llevado para ser analizados los restos de varias intervenciones llevadas a cabo en la provincia del doctor Paco Echevarría, nos ha realizado el informe forense y la prueba de ADN en varios asesinatos de la provincia. Muy agradecidos al doctor Echevarría. Restos óseos de las exhumaciones llevadas a cabo por Aranzadi. Documento de un laboratorio privado con el informe positivo de ADN de los represaliados de Gavilanes. Por fin, después de más de 87 años de espera y olvido, vamos recuperando la memoria enterrada. Llegó el día del homenaje, de la dignificación y visualización de las víctimas, enterrando con honor y dignidad
sus restos en el pueblo que les vio nacer. Después de haber transcurrido 3 años de la exhumación de los segadores de la Parra, el 14 de octubre de 2006 se pudo celebrar el funeral y el homenaje. Ya digo que en esta exhumación se cumplieron todos los requisitos del protocolo. El juzgado lo admitió, estuvimos en Madrid realizando los exámenes de ADN y todo lo demás. Los restos de los 4 segadores, por decisión de los familiares, se depositaron juntos en la misma sepultura del cementerio municipal de La Parra. Sobre el lugar exacto donde están enterrados los 5 asesinados en Santa Cruz del Valle, el 19 de septiembre de 1939, cuando los asesinaron, se realizó el homenaje y se colocó este monumento memorial con sus nombres. Asistentes al emotivo acto de homenaje a los asesinados de Santa Cruz. Visita al cementerio de Santa Cruz del Valle. En este lugar yacen los restos de otros republicanos. Ahí vemos al compañero Benito, otro activista importante de la memoria histórica, ya fallecido. Cartel informativo con la convocatoria y actividades de las jornadas celebradas en Gavilanes con motivo del funeral y homenaje a los represaliados. Documento gráfico con el desarrollo de las distintas actividades. Fueron 2 jornadas importantísimas y yo creo que fundamentales de cómo se debe hacer este tipo de homenajes, por lo menos bajo nuestro punto de vista. Celebrada en Gavilanes el 11 y el 12, con motivo del funeral y homenaje a los represaliados. En estas jornadas, el día 11, inauguramos una exposición que está al fondo, representando los trabajos de la exhumación. Se estrenó el documental Exhumación de Gavilanes. Vamos a ver. Se celebró una mesa redonda en la que participaron Nieves Martín, nieta de un represaliado que está aquí presente, Lourdes Serrasti, geógrafa historiadora, Jesús Caballero, arqueólogo, Guillermo Fouce, psicólogo, Gregorio Armanzas, psiquiatra, y Bruno Coca, Foro por la Memoria. A las 20 horas, Paco Echevarría impartió una conferencia con el título La antropología forense a pie de fosa. Solemne homenaje celebrado en la Plaza Mayor de Gavilanes en honor a los represaliados y asesinados. Y repito, en la Plaza Mayor de Gavilanes. Cajas con los restos de los represaliados de Gavilanes. En Pedro Bernardo celebramos un homenaje a los represaliados en noviembre de 2013. Aquí vemos a la presidenta del Foro Tietar frente al paraje y a la finca privada donde están enterrados los restos de su abuelo. Hasta la fecha no ha podido acceder a la finca para realizar la exhumación porque la propietaria de la tierra no consiente el acceso. El 13 de marzo de 2019 se procedió a abrir la fosa común junto al cementerio de Casavieja, Ávila, de donde fueron exhumados los restos de los 7 hombres fusilados junto a la tapia de dicho cementerio el 2 de octubre de 1936. Homenaje a las 3 mujeres de Pollares exhumadas en el 2002. Ahí está el monolito. Marcelino Camacho estuvo presente en la inauguración del monumento de homenaje a las mujeres de Pollares. Ahí se le ve a Marcelino. El sábado 10 de septiembre de 2022 tuvo lugar en la sala polivalente del Ayuntamiento de Tornadizos un homenaje a los asesinados durante la Guerra Civil entre los años 1936 y 1939, con la presencia de familiares y de las víctimas. En el verano de 1936, 10 personas fueron detenidas ilegalmente en Pajares de Daja y asesinadas por la represión franquista. El 5 de julio, los trabajos de exhumación en Cuelgamuros consiguieron identificar a 4 de las víctimas cuyos restos reposaban en la caja 198. Uno de ellos es Valeriano Canales, el padre de Fausto. Y llegó el día en que Fausto pudo enterrar a su padre. El fin del duelo inacabado. Fausto Canales, hijo de una de las víctimas y pionero en el trabajo por la memoria y la reparación. Los hemos traído, los hemos recuperado, para nosotros y para nosotras, para su pueblo, para su país, para el mundo entero. Ya están aquí, ya están de vuelta. Ya van a reposar en paz, ahora sí, junto a los suyos. Así se expresó Juan Luis González, nieto de Román González Enrique. Creo que fue él. Sí, vale. Está aquí.
Desde el Foro por la Memoria de Ávila hemos participado y colaborado en la realización de documentales en 3 pueblos de la provincia de Palencia, en Navarra, Cáseda, y en Zaragoza, Torrellas. Estas imágenes pertenecen al celebrado en Torquemada, el 8 de agosto de 2019, homenaje y entierro de 37 víctimas. Quiero que os vayáis fijando en la simbología, que es muy importante para nosotros, que está presente en estos actos. Crónica, relato del homenaje y entierro de las 27 víctimas del franquismo el 8 de agosto del 2009. La víctima más joven de la masacre de Torquemada tenía tan solo 16 años. Su delito, vender prensa de la sociedad obrera. En este pueblo de Palencia fueron asesinados 75 hombres y 25 mujeres. Dejaron 200 huérfanos. Homenaje y entierro de 7 víctimas del franquismo, de los que más de 100 fueron asesinados en este pueblo, 25 de ellas mujeres. Ahí están 2 nietas de los asesinados en Dueñas, en el momento del funeral de su abuelo. Los arqueólogos y voluntarios de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica abrieron a finales de septiembre del año 2004 en Baltanás una fosa en el paraje conocido como de Portillo de Hornillos, en una ladera de difícil acceso donde se sumaron los restos de 21 represaliados en 1936, en los albores de la Guerra Civil. Memorial sepultura donde reposan los restos de los asesinados de Baltanás. Funeral y homenaje a los 4 asesinados en Torrellas, Zaragoza, celebrado el 14 de abril de 2012. Allí estuvimos también documentando este acto. Se trataba de Luis Torres, de 35 años, jornalero; Marcelino Navarro, de 17 años, alguacil; Feliciano Lapuente, 33 años, campesino; y Gregorio Torres, alcalde. Ahí ves la asistencia masiva. Y seguimos con la simbología. Funeral homenaje en Cáseda, Navarra, el 25 de noviembre de 2012. Este día se enterró y homenajeó a 4 de los 51 asesinados en esta localidad. En Cáseda celebramos el emotivo homenaje público en la Plaza Mayor del pueblo, frente a la fachada del ayuntamiento. En los últimos 5 años hemos realizado varias concentraciones y marchas exigiendo la aplicación y cumplimiento de la ley para la eliminación de la simbología franquista. Esta concentración se llevó a cabo el 22 de julio de 2017 en el mismo puerto del Pico. Asistentes a la concentración manifestando su protesta por la ignominiosa e ilegal presencia de este vestigio franquista en un lugar público. Cartel de convocatoria a la quinta concentración el 17 de septiembre de 2021, exigiendo el derribo del monumento franquista del Puerto del Pico. La quinta concentración. Ya nos ha costado. En la mañana del 28 de diciembre del 2021, el arco apareció en el suelo, sin que se haya aclarado a día de hoy cómo ocurrió. Días después de la desaparición de los foros, solicitamos explicaciones sobre qué había ocurrido, ya que consideraban que el derribo tenía que haberse llevado a cabo por parte de las administraciones y de forma pública. La respuesta que se nos dio fue que lo había tirado el viento. Fue de verdad triste y lamentable la cobardía de quien lo tiró, que no dio la oportunidad a los familiares de las asociaciones de la familia que estuviéramos allí con cámaras grabando el derribo de ese monumento ignominioso. Esto lo añado. Representación gráfica del callejero franquista en la ciudad de Ávila, presentada ante el ayuntamiento. Al día de hoy se han retirado la mayoría de estos nombres, pero permanecen presentes en el callejero varias de las que aquí están representadas, y además grandotas, muy grandes, están todavía presentes por ahí, Y eso que hay un acuerdo municipal. Retirada del símbolo franquistas en San Miguel de Cerezuela. Con casi una década de retraso, San Miguel de Cerezuela ha dado cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica, promulgada el 26 de diciembre, y ahora la Ley Democrática. Ahí hay una serie de fotografías cuando estuvimos quitando en este pueblo las calles. Este es el documento, crónica del relato que sucedió a la compañera, gran compañera, luchadora compañera,
Isabel Fernández Navas de Pedro Bernardo, de cuando quitó la placa contra viento y marea, contra todas las fuerzas fácticas del pueblo. Si alguien le quiere leer, se le puedo pasar. Hace 15 años, que un 11 de julio de 2008, Isabel Fernández Navas, presidenta del Foro Tieta, ejerciendo de alcaldesa accidental del pueblo de Pedro Bernardo, tuvo la valentía y el coraje de ejecutar el acuerdo de pleno, en el que se acordó la retirada de la placa fascista adosada a una de las paredes de la iglesia de esta localidad de la comarca de Valle del Tieta. Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática en la provincia de Ávila. Los foros por la memoria de Ávila y del Valle del Tieta entregamos el día 30 de enero de 2023 a su delegado del Gobierno un catálogo en el que se documentan hasta 80 vestigios de la dictadura franquista que se han encontrado en medio centenar de municipios de la provincia. Solicitamos que todos esos restos que están en esos lugares públicos se retiren de inmediato en cumplimiento de la nueva Ley de Memoria Democrática. Marchas de la memoria. En memoria de las víctimas de la represión franquista, se realizó el segundo recorrido que se dio a llamar tras la huella de la memoria histórica. Se visitaron varios pueblos: cementerio de Candeleda, cementerio de Pollales, memorial del Hornillo, el Arenal, Ramacastañas, memorial de Santa Cruz, cementerio de Pedro Bernardo y cementerio de Casavieja. La tercera marcha de la huella de la memoria histórica. El Foro por la Memoria del Valle del Tieta, junto al Foro por la Memoria de Ávila, han organizado la tercera marcha memorialista por la Sierra de Gredos, el sábado del día 26 de octubre de 2019, que se dio a llamar Tras la huella de la memoria histórica. Conferencias divulgativas. Desde los foros hemos realizado decenas de actos divulgativos en formato de conferencias, charlas o presentación de publicaciones relacionadas con la recuperación de la memoria. Participamos en las jornadas de memoria histórica organizadas por la Universidad de Castellón y en la de Valladolid. También participamos en una jornada de memoria histórica organizada en la UNED en Barco de Ávila. Aquí tenemos una conferencia sobre las misiones pedagógicas en Ávila impartida por el compañero Antonio González Cananejo. Conferencia, también fue muy importante, de los 75 años, promovida por nosotros, del exilio republicano español en México, impartida por don Pedro Tomé, por el doctor don Pedro Tomé. Charla informativa en la que colaboramos con una organización organizada por Comisiones Obreras, celebrada el 14 de junio de 2014, sobre la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Muy interesante también. Además hay personas que no vamos a liarnos a mencionarnos, una ya fallecida, que es el Chato, que estuvo en la conferencia. Un homenaje que hicimos también a la mujer republicana. Aquí tenemos el homenaje a los represaliados al franquismo en Ávila. Este acto le celebramos como homenaje y reconocimiento a quienes fueron perseguidos, castigados, asesinados o represaliados por ser republicanos, es decir, por defender las libertades que hoy disfrutamos en el sistema democrático. Concentración celebrada ante las puertas de los juzgados en Ávila como protesta por la inhabilitación del juez Garzón. ¿Os acordáis de aquella historia también? Y emotivo encuentro, homenaje... Perdón, ¿estoy hablando? No, ya no sé, pero sí. Creo que habíamos quedado que también, creo que vais a ver unos nombres, como veo que la gente se está yendo, en fin, cuánto tiempo... Sí, no queda nada ya, no queda nada. Esta es la última diapositiva, Esta es la anteúltima. Emotivo encuentro, podríamos hablar de la organización de estas jornadas, pero no vamos a hablar. Emotivo encuentro, homenaje celebrado en honor a Marcos Sanas el 10 de marzo de 2012. Y por último, y la última ya, Archivo Histórico Provincial, Antigua Cárcel, donde tenemos previsto colocar una placa como homenaje a las decenas de abulenses asesinados en este lugar el año 1936. Y fin de la presentación. Espero que no haya sido larga y que os haya interesado la presentación.